Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Aun cuando Jesús va hacia su Padre, no nos abandonará como huérfanos, pero ya no está con nosotros tal como estaba con los discípulos, tangible, audible, visible. Está con nosotros de una manera distinta. Son necesarios los ojos de la fe para reconocer su presencia en nosotros y junto a nosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El mundo está ciego, no ve al resucitado, pero el creyente sí ve a Jesús. Lo reconoce porque vive. Este es para mí un criterio importante para la experiencia de Dios. Allí donde yo viva y la vida brote en mí, allí veré al resucitado y experimentaré a Dios. En nuestra vitalidad, que se levanta de la rigidez, que florece del vacío, reconocemos al resucitado. Y en la vida que en nosotros triunfa sobre la muerte, reconoceremos que Cristo está en el Padre y que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Este es el mensaje de consolación que nos dejó en su despedida. Ya no caminará junto a nosotros, sino que estará en nosotros y nosotros estaremos en Él. El ascenso al cielo logra una nueva cercanía de Cristo. Ya no podemos ver ni oír a Cristo externamente, pero Él está en nosotros, se ha convertido en nuestro yo interior más profundo. Podemos oírlo en los suaves pulsos de nuestro corazón, podemos verlo cuando contemplamos nuestro interior y encontramos en lo más hondo una profunda paz. Evagrio el Póntico, el monje escritor más notable del siglo IV, denomina al espacio interno que está en nosotros, en el que Cristo vive, visión de la paz. No vemos a Cristo en su apariencia externa, pero lo contemplamos con los ojos de la fe, como paz, como consonancia con nosotros mismos, como unificación. Esta paz se puede ver, la reconocemos en el resplandor de una persona, en la forma de sus movimientos, en el brillo que irradia su rostro, en la integridad entre sus palabras y su esencia. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos comenzando juntos un nuevo encuentro desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra, este alto en las actividades cotidianas, este alto que nos permitimos como hombres y mujeres de fe, este alto indispensable en las ocupaciones y preocupaciones de todos y cada uno de los días en los cuales estamos viviendo, para enfocarnos y para abocarnos a lo que verdaderamente es trascendente e importante, como solemos repetir porque nos han enseñado aquellos que saben, no nosotros, que la radio es repetición. Entonces es una buena ocasión esta de poder encontrarnos y repetir que tenemos la posibilidad de detenernos a pensar, a reflexionar, a orar juntos como comunidad que hemos ido formando ustedes con vuestra atención, con vuestra escucha, nosotros con todo el fervor, las ganas de hacer esta tarea de la mejor manera posible a pesar de todas y cada una de nuestras limitaciones. Un gusto encontrarnos con todos ustedes. Decíamos como al pasar
encuentros atrás, programas atrás, que en este tiempo que inauguró la Pascua, litúrgicamente y semanalmente contemplamos la vida de fe como una fiesta. Ascensión, la ascensión del Señor, Pentecostés. Este fin de semana, este domingo, nos convoca el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Entonces el creyente tenemos como creyente este plus de ver, a pesar de todas las situaciones en las cuales estamos inmersos, de ver la vida como una fiesta, pero no como una fiesta que se quede simplemente en lo litúrgico, que se quede simplemente en la celebración eucarística, en el templo, sino que a partir de allí nos pulse y nos impulse en el diario desarrollo de nuestras actividades a vivir como seres que valoran la vida, a vivir y a pesar de todos los pesares, con la consigna de que la vida es una fiesta, a partir de este plus que decíamos, al tener fin de semana tras fin de semana algo para celebrar, algo por quien celebrar, algo por quien manifestar alegría, a partir de la resurrección, a partir de la Pascua, a partir de la resurrección de Jesús. Estamos concluyendo el mes de mayo y esta semana que se acerca, la última semana del quinto mes del año, hemos de tener presente el lunes 27 de mayo a San Agustín de Canterbury, el martes 28 de mayo a los santos justos Emilio y Germán, miércoles 29 de mayo a San Máximo y Santa Hilda, el jueves 30 de mayo a San Fernando, el viernes 31 de mayo a la Visitación de María. Comenzaremos el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, el sábado 1 de junio, teniendo presente a San Justino. Ellos ya son santos, ellos han sido ya reconocidos eclesialmente hablando. Nosotros también estamos invitados, estamos convocados, estamos llamados a caminar por esas sendas de santidad como lo han hecho aquellos que nos han precedido. Ese es el sentido, ese es el espíritu, de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a nuestras formas y a nuestros tiempos, pero estamos llamados, sí, todos y cada uno de nosotros, a transitar esta senda de santidad como aquellos que nos han precedido. Domingo 26 de mayo de este año 2024, Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, la celebración de la Santísima Trinidad, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, entonces, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 18. Es el texto que la liturgia nos está presentando para esta celebración, para esta fiesta
de la Santísima Trinidad para este domingo, último domingo de mayo, 26 de mayo de este año 2024. Sobre este texto va a ser los comentarios, las reflexiones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y fundamentalmente para poner en mayúsculas y resaltar en negrita si estuviéramos en un medio escrito, con el entusiasmo que lo caracteriza y damos testimonio y damos fe de esto, el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, que es un gusto encontrarnos contigo para comenzar a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Va muy bien, Fabián, y como vos bien decís, con todo el entusiasmo. La presencia del Señor en cada uno de nosotros, la presencia de su palabra como está en este tiempo, digamos, es el motivo harto suficiente para generar ese entusiasmo que procede de un hecho muy sencillo que produce el Señor. Entusiasmo, enteos. La raíz griega del término se está diciendo enteos, Dios en nosotros. Estamos siendo poseedores de Dios. Dios está en nosotros. De ahí el entusiasmo que manifestamos porque es la presencia de aquel que es el todo y en todos. En todos aquellos que estamos escuchando, que estamos realmente en torno a esta palabra y que generalmente y siempre, creo, debemos decirlo así, el entusiasmo es motivante por parte de Dios. Él es el entusiasmo en nosotros, su presencia en nosotros es el que lo genera, y a través de esta palabra, que es la palabra del Señor, el entusiasmo en todos aquellos que están escuchando. Fabián, y vamos a celebrar, fíjate vos, la Santísima Trinidad. Adoramos y glorificamos a un Dios unitrino. Lo enunciamos, sí, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Un solo Dios, sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son 3 dioses, sino un solo Dios. Sin confundir las personas, ni dividir la sustancia. Trinidad. Trinidad en unidad y plenitud de unidad en la Trinidad del Señor. Lo adoramos, sí. Lo servimos, sí. Vamos a hablar a propósito de este Dios que se nos revela de esta manera a todos aquellos a los cuales se revela del modo en que finalmente vamos a conocerlo, la plenitud de su ser en nosotros, porque seremos finalmente en Él. Todo en Él que es el todo y en todos aquellos que viven. Decimos siempre que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión en el Espíritu Santo es con todos nosotros. Como lo está haciendo en este momento seguramente Fabián entre nosotros y todos aquellos queridos hermanos que están sintonizando este programa, y de paso decimos que va creciendo la audiencia de la luz de la palabra, obra del Señor sin duda, y de esta palabra del Señor que en definitiva es aquellos que la vida en todos aquellos que la escuchan, la reciben y finalmente la obran, la encarnan, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana, asumiéndola como tal y a través de la cual y por medio de la cual hizo la redención, la salvación. Recuperó la vida y en su plenitud esa vida en Dios para cada uno de aquellos que lo seguimos fiel y firmemente y hacemos como Él nos dice. ¿Y la finalidad cuál es? La finalidad nuestra es la finalidad del Señor en nosotros. Alcanzar, lo hace el Señor en cada uno de aquellos que lo siguen, la semejanza perdida por el hombre, la semejanza hecha por Dios, creada por Dios, solamente por Dios, desde el principio, cuando hizo al hombre su creación favorita, imagen y semejanza suya. Perdida esta semejanza, sí, por la caída del primer hombre, del hombre del barro, bueno, recuperada por Cristo Jesús, no es de la tierra, es del cielo.
ese espíritu vivificante, y así viene a nosotros y a cada uno de aquellos que verdaderamente lo recibimos. ¿Recibimos al Señor? Todos aquellos que lo escuchamos, que creemos en su palabra y demostramos precisamente esa fe, ese creer en su palabra, si verdaderamente hacemos como Él nos dice. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué es lo primero que le dice a aquellos discípulos a los cuales convocó a orillas del mar de Galilea? Recordemos, Pedro, Andrés, Juan y Santiago: sígueme. ¿Lo siguieron? Lo siguieron. ¿Qué nos dice a nosotros siempre el Señor? ¿Cuál es su mandato? Su verdadero imperativo categórico: sígueme. Y siguiendo al Señor, entonces veremos todo lo que el Señor dice y hace. Hacen cada uno de aquellos que verdaderamente lo siguen, para finalmente hacer todo lo que dice, para que seamos todo lo que la palabra de Dios dice cuando crea al hombre a imagen suya, a semejanza suya. Y recuperada esa semejanza, finalmente, uno diría, bueno, ¿es el final del cuento, como quien dice? Sí. Es el final de todo este tema, en la cual Dios recupera para la eternidad la creación que es propia de sus manos de amor, y que finalmente restaura, recupera para la plenitud de esa vida que es Él y Él en cada uno de los suyos, como objetivo cumplido por Dios y cumplido por aquellos que lo seguimos a Dios. Porque en definitiva, siguiendo al Dios de la vida, en Cristo Jesús, es porque hemos creído en sus promesas, y un Dios que cumple sus promesas, y en el cumplimiento de las mismas vemos en nosotros se da ese cumplimiento, que todo lo que el Señor nos prometió, nos dijo, todo el Señor lo hace. Y lo comprobamos verdaderamente, porque lo vemos en nosotros mismos. Lo vemos en nosotros mismos. Fabián, hemos creído en el Señor, en su palabra, ¿no es cierto? Y leemos en los evangelios cuántas veces, ¿no es cierto?, la tristeza de los discípulos cuando el Señor dice que parte al Padre. ¿Qué pensaron los discípulos en aquel momento, en aquel punto de tiempo en que su discernimiento a propósito del tema no era suficiente? Los dejaría solos. ¿Y qué harían solos ahora? Sin el Señor de la vida con ellos, sin la vida en ellos y con ellos, ¿qué harían? De ahí la tristeza, ¿no es cierto? Pero el Señor nos aclara: no los dejaré solos, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Estará de otra manera? Digamos de otra manera, pero es el mismo el que va a estar. De la mejor manera, sí, de la manera como conviene a la vida y su plenitud. El Señor estará con nosotros, no deja de estar, y estará para siempre. Estará en el Espíritu, nos enviará el Espíritu Santo. Los hemos visto estas celebraciones en el día de Pentecostés, hemos visto la ascensión del Señor, hemos visto todo lo que el Señor hizo por todo y en todos. Finalmente sí, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, el envío por parte del Señor desde el seno de la gloria del Padre, compartiendo la misma gloria del Espíritu de la vida, el Espíritu Santo. Comprobamos lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, cómo nos guía a la plenitud de la verdad, cómo nos recuerda todas las cosas que el Señor dijo e hizo, cómo el poder de Dios en el Espíritu está presente, y cómo en posesión de ese poder todos aquellos que son verdaderos creyentes y seguidores en el Señor van viendo y viendo en sí propios, viviendo estas cosas, viviendo, finalmente conociendo porque se lo vive en la plenitud de la vivencia, esta vida que solamente está en Dios. Dios la quiere en nosotros, Dios la pone en nosotros y en nosotros permanece, y nosotros en ella, y en ella permanecemos en Dios siempre y para siempre. El misterio de la vida, el misterio oculto desde los tiempos y edades,
y que es revelado a los santos del Señor, aquellos que verdaderamente apartados, porque han creído a la palabra y la han obrado, la van siguiendo verdaderamente, siguen ese camino que conduce a un lugar apuesto por el cual transitábamos antes de conocer esta verdad que solamente está en el Dios de la vida, que solamente nos revela el Dios de la vida por Cristo Jesús, y que solamente llegamos a conocer cuando verdaderamente obramos como Él nos dice. Y entonces en nosotros está la vida y finalmente la plenitud de esa vida. Fabián, a eso vamos entonces. Estará con nosotros el Señor hasta el final de los tiempos, para siempre, porque la vida eterna, la vida que procede de Dios, la única posible, la vida está en nosotros ahora. El Señor ha recuperado esa vida, y si queremos comprobarlo, vivirlo finalmente, la plenitud de la paz y la felicidad que la vida nos trae, bueno, echémonos a andar por ese camino que es difícil, que es incierto, mientras estamos todavía en este mundo, mientras estamos todavía en este cuerpo, en esta carne mortal, que de tantas maneras, ¿no es cierto?, combate y lucha contra el espíritu que en nosotros trata de imponer todas estas cosas propias de la vida, y que el espíritu y la carne caída en nosotros mismos por causa de la historia adámica que transitamos hasta conocer al Señor, trata también de combatir e imponerse. Pero finalmente la vida triunfa, el Señor resucita, el Señor ha resucitado, vivimos la vida de Cristo resucitado si verdaderamente vivimos esa vida que aprendemos de Él, a través de su palabra. Esa palabra que tenemos que encarnar, así como el Señor. La palabra del Padre, en el principio era el Verbo, decimos tantas veces leyendo el Evangelio juánico y todos los Evangelios, Fabián. La palabra que era en el principio, que era el principio, que era, que es, que ha de venir, que viene, que está viniendo. Esa palabra que es vida, que nunca deja de estar, de venir y de instalarse en aquellos que realmente la reciben, en aquellos que verdaderamente la creen y la encarnan y la viven, para vivir finalmente en ella. Y ahí comprobamos entonces este verdadero misterio de la vida revelado por Cristo y en Cristo, que en nosotros nos llena precisamente de esa vida que es la mayor felicidad, y es la felicidad para la cual Dios ha creado al hombre, verdaderamente, para ser feliz definitivamente, para vivir eternamente en compañía del Dios que la vida en cada uno de nosotros. Acá vemos este pasaje en este día, Fabián. Fijamos, el Señor resucitado, recordemos, el Señor resucitado se había mostrado como tal a María Magdalena, fuera del sepulcro, cuando el sábado fue al sepulcro, y en el amanecer ya el primer día, y el Señor se le apareció resucitado. El asombro de María Magdalena, el querer correr a abrazar al Señor, el Señor que le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Efectivamente, cuando esté en el Padre será el abrazo definitivo. Pero eso sí, la envía a los discípulos de Jesús, que entonces estaban en la incertidumbre. Aún el Señor no había resucitado, era el primer día. Los envía a los discípulos para que le digan qué cosa, que lo ha visto resucitado. Testimonio muy fuerte el de María Magdalena. Vio al Señor resucitado y da testimonio y corre a hacerlo. Y dice a los discípulos del Señor, vayan a Galilea, ahí lo verán. Fueron a Galilea, aquí los tenemos ubicados en la Galilea. Aquí aparece el Señor resucitado, Fabián. Aquí esta escena del Evangelio del día de hoy, sí. Y fíjense en las palabras que dice el Señor resucitado a los suyos, aquellos que ha de convertir en apóstoles, de discípulos pasarán a ser enviados por el Señor, apóstoles del Señor, testigos vivos de lo que han visto y oído. Y finalmente, si verdaderamente hacen como el Señor les dice, testimonio de Cristo resucitado.
Se verá a través de ellos y de toda su gestión apostólica, a través de toda su decir y accionar en el mundo, que en ellos está presente verdaderamente el resucitado y el poder de Dios en él y con él. Con él y con cada uno de aquellos que es portador de un Dios, porque es creyente. Los entusiastas verdaderos, Fabián, aquellos que son portadores de un Dios, entusiasmo, enteos, los verdaderos testigos. Así fueron los apóstoles. Así fueron estos 11 que estaban presentes en Galilea. Sí, fíjate, decimos los 11, no estaba Judas, por supuesto. Después fue sustituido, sabemos, no vamos a detenernos demasiado ahora en este episodio, pero sabemos que el 12º fue Matías, ¿no es cierto? Elegido también justo el día de Pentecostés por el resto del grupo apostólico. Bueno, estos fueron los que dieron testimonio. ¿Y qué les dice el Señor? Vamos a tomar estas palabras muy en cuenta, Fabián, porque es una responsabilidad que nos compete a todos aquellos que afirmamos ser cristianos, ser seguidores del Señor, testigos del Señor. Y que por el testimonio que damos, y verdaderamente lo hacemos como Él nos dice. Toda autoridad me ha sido dada, dice el Señor resucitado en Galilea a los suyos. Toda autoridad me ha sido dada tanto en los cielos como en la tierra. Plenitud del sur, plenitud del universo, plenitud del ser en todos. Él que es el todo y en todos. Plenitud de la vida, el Señor de la vida. Plenitud del ser, toda la autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Uno podría de alguna manera reemplazar estos términos a los fines circunstanciales en este momento, decir tanto en el espíritu como en la carne. Sí, en la plenitud, sin duda. Por lo tanto, fíjate vos, con toda esa autoridad, el Señor la ejerce respecto de su relación con ellos. ¿Y qué les manda? ¿Qué les manda? Mandato del Señor. Sí, sabemos, el mandato de Dios siempre va a ser el mismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, sin duda. Y de esto surge esto que el Señor nos envía precisamente, a hacer como que hacer nuestro ser en el mundo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, discípulos míos, dice el Señor, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, de todos los pueblos, no de un solo pueblo en particular. Todos son, delante de Dios, aquellos que Dios elige para que todos tengan la vida que solamente está en Dios y Dios la quiere en todos. Está en nosotros aceptar o no la invitación del Señor. Vayan y hagan discípulos, ministerio de aquellos seguidores de Cristo. Al Señor ya no lo vemos como antes, no lo oímos como antes, no lo tocamos como antes, como quería tocarlo María Magdalena. Al Señor ahora lo vemos de otra manera, para verlo verdaderamente como Él es, cuando seamos semejantes verdaderamente a Él, cuando hayamos alcanzado, digamos, o mejor dicho, cuando Él haya alcanzado en cada uno de nosotros la semejanza perdida, y finalmente nos recupere para la plenitud de semejanza con el resucitado, en donde la vida ya no tiene autoridad. Donde la muerte no tiene autoridad. Fabián, donde la vida es plenitud. Bueno, discípulos de todos los pueblos. Es un ministerio cristiano esto. Y tenemos que hacerlo. Uno diría, ¿en función de qué? ¿Del mandato del Señor en el cual hemos creído? Sí, por supuesto.
Si creemos en Él, hacemos como Él nos dice. Y lo que tenemos que hacer es esto. Primero, dice el Señor: discípulos de todos los pueblos. Y llamamos a esto el verdadero ministerio cristiano. El ministerio de lo que llamamos, y lo es realmente, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Somos nosotros. El Señor no está en este mundo y en este tiempo en el cuerpo, pero el Señor está en la plenitud del Espíritu, en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Porque nosotros, como cuerpo de Cristo, somos iglesia de Dios. Y tenemos que hacerlo a través del cuerpo, como lo hizo el Señor. Hacer discípulos. Ministerio cristiano. Punto 2, fíjate en esto, Fabián. Enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Nos dice el Señor en este caso a los 11 y en ellos a todos aquellos que verdaderamente han de seguirlo. Enseñándoles. Bueno, es una tarea, ¿no es cierto? Y vaya qué tarea. Es un verdadero magisterio. El discípulo cristiano debe ser, finalmente, como enviado, apóstol sin duda del Señor, debe ser como testigo y testimonio, ministro y maestro en el Señor. El único maestro es el Señor, sin duda, lo sabemos. Todos nosotros somos hermanos, pero somos hermanos miembros de un ministerio y un magisterio que tenemos que ejercer como verdaderos seguidores, discípulos y alumnos del Maestro. ¿Hacemos como el Señor nos dice? ¿Enseñamos a observar todas las cosas que el Señor nos ha mandado? Uno diría, bueno, en primera instancia lo hacemos nosotros, somos ejemplo testimonial. Bueno, sí, en ese caso la palabra y la obra en nosotros está mostrando a aquel que nos contempla que verdaderamente está en acción en la tierra, en este mundo, uno que se afirma a sí propio como discípulo de Jesús, como apóstol del Señor, como fueron los apóstoles, sin duda. Todos ellos han dejado, y está el registro histórico, un testimonio para la historia de que su obrar en este mundo ha sido un verdadero obrar cristiano, un verdadero testimonio de Jesús, así como Jesús lo fue de Dios, del Padre. Y finalmente, fíjate vos, y otra función que compete, ¿no es cierto?, al cuerpo de Cristo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces se ha objetado, ¿no es cierto?, que no aparece en las Escrituras, en los Evangelios, y tampoco en el Antiguo Testamento, el término Trinidad, ¿no es cierto?, para aquellos que han objetado la Trinidad desde tiempos antiguos. Recordamos el famoso caso de Arrio y tantos otros, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que acá el Señor resucitado manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios uno y trino. Dijimos al principio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. En el nombre de Dios, sin duda, son incorporados a la vida. Son incorporados todos aquellos que verdaderamente han recibido el ministerio, el magisterio y el bautismo finalmente. La triple acción de la Iglesia en favor de todos aquellos que siguen a Cristo, que creen en su palabra y lo siguen fielmente y terminan siendo miembros también de esa misma Iglesia, de ese mismo cuerpo vivo de Cristo en el mundo. Bueno, todos ellos son ministros maestros, sí. Han sido bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo manda Jesús. Lo estamos viendo en este Evangelio del día de hoy, hermanos. Y el bautismo ya nos consagra delante de Dios.
El bautismo ya en nosotros, cuando verdaderamente nuestra fe es una fe auténtica y testimonial, cuando verdaderamente en nosotros se ve claramente la operación salvífica del Señor de la vida, el bautismo es también la prueba decisiva, ¿no es cierto?, de ser en Cristo, de nuestro ser finalmente en Dios, para que Dios sea el todo y en todos. Seguidores de Cristo, ¿a dónde nos conduce Cristo? A la casa del Padre, a la vida plena, eterna, la vida definitiva. Para eso vino a este mundo. Eso es lo que celebramos centralmente, Fabián. Estamos en el mundo, sí, estamos un tiempo, a veces más largo, a veces más corto, sí, pero un tiempo que debe ser redimido, debe ser recuperado para la salvación, debe ser finalmente no eternizado como tiempo en sí, sino transfigurado. El tiempo nos conduce a la eternidad. La eternidad trasciende el tiempo, trasciende todo límite del espacio-tiempo. La eternidad es plenitud siempre. La eternidad es Dios en nosotros, es Dios con nosotros. Y en nosotros para siempre, en el Dios que viene, en el Dios que salva, en el Dios que ama, en el Dios que vive, en el Dios que se expresa claramente en el mundo a través del cuerpo de Cristo, de la Iglesia del Señor, y que tiene como finalidad, como objetivo en la consumación plena de todo aquello que es propio de la Iglesia, su consumación también en Dios, en una vida feliz, eterna, una vida que verdaderamente es vida como solamente está en Dios, y es Dios en aquellos en los cuales está y está para siempre. Podemos ser los depositarios desde ya, debemos ser los depositarios, porque así lo ha querido el Dios de la vida, así lo ha elegido. En Él y con Él y por Él está la vida. Y este es el momento. Este es el momento, y siempre lo es el momento en que Cristo viene a nosotros, porque para eso vino a nosotros. Aquel que en nosotros finalmente es el todo y en todo, aquel en el cual todo lo podemos y sin Él nada podemos, pero todo lo podemos, unidos a Cristo Jesús que nos fortalece. Fabián, es un panorama muy así breve, ¿no es cierto?, a propósito del núcleo de este Evangelio para el día de hoy. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te parece? Bien, primero que has corroborado esto que decíamos en cada apertura con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Se nos ocurren algunas cosas, pero otra integrante de este segmento tan importante también está entusiasmada con participar. Ella lo hace desde el silencio en la operación técnica, ella lo hace desde su buen criterio y gusto musical para la elección de la pausa de cada encuentro. En esta ocasión, Silvia Patricia nos va a permitir escuchar a Javier Bru y este Aleluya desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, en este domingo donde evocamos, recordamos, recreamos a la Santísima Trinidad. Javier Bru, Aleluya, adelante la música, vamos. Mi Dios invisible, así como el viento sopla con fuerza y no lo ves, mas puedes ver a quien conmoja por su Santo Espíritu se deja mover. Así, Señor, tú te nos muestras en cada gente que va haciendo el bien. Aleluya.
donde esta vida resucitada es en nosotros. Miel y aguijón, pues no podemos andar tranquilos si hermanos nuestros viven sin fe. En Cristo esperamos y aunque sufrimos no vemos calvario sin resurrección. Aleluya. Cada vez que a mis hermanos trato como tales y cada vez que oro y me postro a tus pies, así el reino que nos prometiste se manifiesta una y otra vez. Aleluya. Lindo tema, Patricia. Me gustó mucho. Me gustó mucho porque es para el aleluya realmente, Aleluya, alaben al Señor. Y alabamos al Señor, lo alabamos, sí, a través del canto, a través de la palabra, a través de nuestro obrar en este mundo, que debe ser siempre un canto de alabanza al Señor. Aquel que merece la alabanza por sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre el Señor. Y qué interesante este pasaje del Evangelio, ¿no es cierto? Qué interesante porque nos envía precisamente a la consideración de lo que debe ser nuclear central para todo cristiano. Cumplir el mandato, y el mandato del amor. Fíjate que el mandato del amor, que aparece tan, digamos, bueno, uno diría expresamente resumido en la ley de Moisés, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros. Miguel, ¿nos escuchás? Te estaba escuchando, sí, Fabián. Estaba hablando bien, que no me llegaba tu palabra. Un pequeño inconveniente técnico solucionado ya gracias a la pericia de Silvia Patricia. Ella nos permitió escuchar entonces a Javier Bru, ¿sí?
y la canción Aleluya. Estamos compartiendo, esperemos que sepan disculpar nuestros queridos hermanos oyentes este desencuentro técnico, este pequeño desacople ya solucionado, que nos va a permitir ingresar en el segmento final desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra, charlando con el señor Miguel Carreras, como es habitual, acerca del Evangelio de este domingo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, en la solemnidad de la Santísima Trinidad. A ver, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A ver, esto es una imposición amorosa, como solés decir vos, es apenas un deseo. ¿Cuál es la implicancia de hacer todos los pueblos discípulos de Jesús? Digo, porque parecería ser un ideal bastante alejado de la realidad, ¿sí? Sí, pero vos fíjate, es un mandato. Tantas veces hemos dicho, ¿no es cierto?, que el Señor, cuando da una orden, cuando da un mandato, es para que ese mandato se cumpla, porque es un mandato para la vida, no menos que para la vida. El Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor quiere la vida porque Él es la vida y es la vida para todos. Y quiere la vida, que es lo mejor y lo único que permanece en todos y para todos. Y está en Él ese poder de hacerlo, y Él lo ejerce desde el infinito amor con que nos ama plenamente a todos por igual. No hay diferencia alguna para el Señor. El Señor no discrimina, no elige a priori unos y a otros no. El Señor nos elige a todos, porque al hombre lo ha hecho imagen y semejanza suya. Ahora uno diría, bueno, y la historia esto lo demuestra, y claro está, y cada uno demuestra también en sí propio, en su respuesta al Señor, cuál es su verdadera inquietud, su verdadera actitud. ¿Está a obedecer la orden del Señor, la orden de la vida y para la vida? ¿Realmente aprecia, discierne verdaderamente? El Señor nos da todos los elementos, los tenemos a disposición. Responsable y libremente, la libertad es un presupuesto también otorgado por Dios a toda la naturaleza humana. Está libremente en nosotros la posibilidad de una respuesta, de un sí o de un no. Si le decimos sí y amén, obramos como el Señor nos dice. Y la vida está en nosotros, la vida plena, definitiva y feliz. Y si decimos no, la vida no está en nosotros. ¿Qué hemos elegido? No elegimos la vida precisamente. Bueno, sabemos que hay otra cosa, sí. Otra cosa que no es. Pero elegimos la vida. Que quede en nosotros siempre, yo creo, Fabián, ¿no es cierto?, como impreso en nuestra conciencia, en lo más íntimo y profundo de la misma, el mandato del Señor, la orden. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos de la tierra, sin exclusión, sin elección de algunos en particular. Todos somos los elegidos por el Señor. Muchos son los llamados, uno diría, pocos los elegidos, sí, son pocos muchas veces los que se manifiestan dignos de la elección de la vida por parte del Señor de la vida. Pero en todo caso es responsabilidad y elección particular de cada uno de aquellos, a los cuales nos llega como siempre el mandato amoroso de la vida por parte del Señor de la vida, el que puede dar lo que promete. Por manera que todos somos llamados, Fabián. Pongo delante de bautizándonos en el nombre. Espera, no, una sola cosita te decía, para no contar. Sí, por supuesto. No, esto solo, Fabián, a veces el tiempo no nos permite, vos tenés razón, viste, ser más explícitos. Pero recordamos las palabras de Josué, que antes de ingresar al pueblo elegido en la tierra prometida, muchas veces lo citamos, ¿no es cierto? Le dice al pueblo, dice Dios al pueblo, miren que pongo delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal. Elijan la vida, elijan el bien para que les vaya bien a ustedes y a toda su casa, a toda su familia. Pone delante de nosotros la opción decisiva del Señor. Lo pone porque verdaderamente lo puede,
Lo puede hacer en aquellos conforme a la elección que hagan del mismo. Pongo delante de ustedes la vida y la muerte, elegimos la vida viene a nosotros, con abundancia y en plenitud. Fabián. Bien, a ver, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Nos escuchás, Miguel? Sí, perfectamente, Fabián. Bien, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Sí? A ver, el bautismo, mandato del Señor, mandato de Jesús, se nos es dado cuando pequeños, cuando bebés, cuando otros toman la responsabilidad por sobre nosotros, ¿sí? Y uno se da cuenta, por esto que estamos viendo en el Evangelio de Mateo y por estas palabras de Jesús, que es demasiado importante a tal punto de tener el grado de sacramento como para que otros lo hagan por nosotros en cuanto a la responsabilidad y no seamos nosotros los que optamos por el bautismo. ¿Cómo es que opera el bautismo de nosotros siendo bebés y este mandato tan claro de Jesús al respecto? Sí, antes aclaremos, un sacramento es el signo sensible de la gracia santificante. Vos decís bien, muchos son bebés, muy pequeños cuando son bautizados. Uno diría, bueno, pero no discierne la magnitud de la ceremonia, de lo que van a recibir. Y puede ser, perfecto, sí. Pero para eso están lo que llamamos los padrinos, ¿no es cierto?, del bautismo. Aquellos mayores que son responsables y que han sido previamente al bautismo de la criatura y después lo siguen siendo, los responsables de hacerle llegar al verdadero conocimiento de la doctrina de la fe. De manera que detrás de ellos hay un adulto que discierne, que entiende la magnitud del sacramento y bueno, en ese sentido se hace cargo, ¿no es cierto? Y en él el niño, la niña que ha de ser bautizado. Bautizados, el baño. Bautismo es baño, es un baño sagrado. Es un baño que de nosotros quita todo aquello que no es limpio delante de Dios. Nos limpia verdaderamente. En cuanto a la conciencia de obras de muerte, es un lavaje interior, es un lavaje profundo espiritual que llega hasta los planos más densos de la conciencia. De la manera en que se lo hace, digamos, sacramental técnicamente, digamos, durante la ceremonia del bautismo con un bebé, uno diría, bueno, el nene no entiende nada, que puede entender lo que está pasando. Sí, pero lo entienden los padrinos, los responsables, que son los padres en primer análisis, y los padrinos también de la manera en que son responsables en cuanto a la actitud y a la zona que deben trabajar respecto del niño y de la fe del mismo para su vida en este mundo. Ahí tenemos, ¿no?, cuáles serían las condiciones. Y después el niño, por supuesto, ha de crecer, tendrá conciencia, de eso deben encargarse en primer análisis siempre los padres, los padrinos, y finalmente como adulto, bueno, confirmará o no en él a través de su conducta, pero fundamentalmente de una fe que si está en él verdaderamente obrará y será un verdadero obrero de la vida también. Fabián. Bien, otra vez, en forma casi recurrente, ¿sí?, vuelve a aparecer, ¿sí? Algunos se postraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Señor Miguel Carreras, ¿qué lugar le damos a la duda, aún frente al encuentro con Jesús, Miguel? Digo, porque esto es recurrente, esto es frecuente. Temor, miedo, dudas, Tomás, si no veo no creo. Digamos, ¿cómo es esto del proceso de la duda? Aún teniendo a Jesús delante de ellos, Miguel. Sí, es así, Fabián, y seamos sinceros con nosotros mismos. Aún en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, no tenemos dudas a veces sobre algunos puntos
sobre algunas cuestiones, algunos acontecimientos que nos ocurren durante el tránsito en esta vida temporal, ¿no ponen en jaque nuestra fe? ¿No la cuestionan? ¿Y no nos cuestionamos simultáneamente también nosotros? Con ese mismo cuestionamiento que genera la duda. No hemos llegado a una perfección tal que ya queda sancionado todo aquello que se opone a la fe. No olvidemos que hay espíritus que trabajan siempre, combaten contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de la vida y del bien. Pero tampoco olvidemos que en ese combate que libramos, el Espíritu Santo está en nosotros, Dios en nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios prevalece, como en el pueblo de Israel, donde figurativamente el relato que nos narra, que luchaba Israel contra los pueblos enemigos de Dios y del pueblo de Israel. Pero Dios libraba el combate a favor de su pueblo, cuando su pueblo estaba en fe, cuando su pueblo acudía a Dios. Análogamente nosotros, cuando acudimos al Señor, por el medio que el Señor nos da, que son múltiples, la oración y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Frente a la duda que pueda eventualmente surgir, tenemos el elemento decisivo que libra el combate a favor de nosotros. Es el mismo Dios, Fabián. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la fe en esto juega el papel fundamental. Creemos verdaderamente, nos entregamos, nos abandonamos en el Dios que todo lo hace y lo puede en cada uno de los suyos. Bueno, ahí está la victoria, siempre, permanentemente. Ahí triunfa el pueblo de Dios. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo Jesús cuando dijo yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, Miguel? ¿Qué dijo cuando dijo eso? Para siempre, Fabián. No los dejaré solos. Cuando el Señor parte al Padre, ¿no es cierto? Claro, tengamos en cuenta también el punto de tiempo y las preguntas que formulan los discípulos y las dudas que surgen en ellos, ¿no es cierto? Fruto también de la circunstancia y particularmente de la circunstancia en que se encuentran ellos y su nivel de fe. Todavía no han sido suficientemente crecidos en la fe cristiana y consecuentemente en un apostolado fructífero. Entonces, claro, hay temores, y muy humanos temores, muy humana cosa es esto, Fabián, Por eso decimos que tantas veces en nosotros, porque no olvidemos que el nivel de crecimiento en la fe, en el camino de la fe, no se da de todas maneras en todos del mismo modo, ¿no es cierto? Y bueno, en algunos, por ejemplo, es el camino un tanto más difícil. Caso de Tomás, por ejemplo, hasta que no vea, no creo. Bueno, sí. Otros no. Otros creen en una inmediatez muy rápida, ¿no es cierto? Pero el Señor ve a todos y cada uno le da aquello que cada uno necesita en el momento en que lo precisa. Y lo tenemos y verdaderamente está la base de todo lo que es la verdadera creencia en el Señor, la fe del Señor en nosotros. Y cuando acudimos con fe, el Señor responde inmediatamente. Esto lo comprobamos por la experiencia concreta, desde ya. Por manera que el Señor no deja de estar nunca. Estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta siempre, hasta la vida plena. Nunca deja de estar. Porque el Señor nunca deja de ser. Porque el amor nunca deja de ser. Porque Dios es el amor precisamente. Y es la vida en cada uno de los suyos, sin duda. Fabián. Bien, nos estamos casi despidiendo, no obstante, en celebración de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, me gustaría compartir el texto y una línea al respecto de las lecturas que también forman parte de la liturgia de este domingo, el libro del Deuteronomio, en su capítulo 4, versículos 32 al 34 y 40. Preguntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor
creó al hombre sobre la tierra. Si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante, ¿qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como la oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, y realizando tremendas hazañas como el Señor tu Dios lo hizo con ustedes en Egipto delante de tus mismos ojos? Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo, así serás feliz tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Y vos fíjate, acá está totalmente perfilado todo esto que terminamos de decir nosotros también, ¿no es cierto? Basándonos precisamente en las palabras de Jesús, en lo que nos dice la Escritura. Fíjate vos que como antecedente histórico figurativo desde el punto de vista espiritual, ahí está, los combates que realizó el Dios a favor de su pueblo elegido. Nunca los dejó solos. Cuanto más difícil fue la circunstancia y cuanto más peligrosos eran los pueblos rodeantes que trataban de aniquilar y expulsar al pueblo de Israel de la tierra de Canaán que le había dado el Señor, el brazo fuerte del Señor se alzó. Ahí el Señor mostró su poder, su todo poder, preservó lo suyo y lo preserva siempre, y lo preserva para la vida, y no menos que para la vida. Así nos preserva a nosotros también, Fabián. Bien, y frente a la despedida compartiremos la carta a los Romanos en su capítulo 8, versículos 14 al 17. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para seguir glorificados con Él. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor, hijos de Dios, fíjate. El mismo Espíritu de Dios da testimonio de nuestro espíritu, con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, hijos del Padre, hermanos del Hijo, miembros de la familia sagrada. No menos que eso, Fabián, finalmente lo que Dios hace, somos sus hijos. Es nuestro Padre, le decimos Padre, Padre nuestro decimos. Un padre que ama a sus hijos. Un padre que ama a sus hijos y que pone la vida por ellos. Y que nos comunica la vida y la vida eterna para siempre. En Él confiamos, Fabián, en Él nos abandonamos. Y eso es verdaderamente fe. Lo demás, bueno, uno diría un viejo término, lo demás es lo de menos. Sí, verdaderamente, ¿eh? Esto es la totalidad, esto es la vida. Este es Dios en nosotros y Dios con nosotros, Fabián. Muy bien, señor Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera terminamos. Créenos que es un gusto, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Que tengan la más hermosa de las semanas, que finalicen bien ustedes, nuestros queridos hermanos y hermanas oyentes, este mes de mayo, y cuando sea el mes de junio del Sagrado Corazón, Él nos va a reunir una vez más aquí es en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Y Dios siempre quiere lo bueno y nos quiere a nosotros, porque para Él somos buenos, porque Él nos hace buenos. Si somos como Él nos hace, somos lo que Dios quiere, hace lo mejor, lo bueno, hijos de Dios. Fabián, hasta entonces, que Dios te bendiga, a vos, a toda la audiencia, que sigue creciendo. Afortunadamente, la palabra de Dios sigue haciendo fruto siempre.
hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.